Buenos días, tengan nuevamente todos ustedes. Vamos a dar inicio a esta segunda clase, donde vamos a desarrollar el libro primero de Ética Nicomaquea o Ética a Nicómaco. Como ya habíamos descrito anteriormente, este libro habla fundamentalmente de la felicidad, como traducen algunos filósofos que están extremadamente compenetrados en el análisis de las tres éticas escritas por Aristóteles. Entonces voy a presentar, permítame un segundo, habilitar la presentación. Ahora sí. Entonces, bueno, al inicio Aristóteles se pregunta, ¿qué bien es el fin de todos los fines? O sea, toda actividad apunta hacia un bien. Entonces, la felicidad debe de ser también un bien. No solo debe ser un bien, sino el bien al cual todos los demás bienes se dirigen. Se puede buscar este bien en diversas cosas, pero al final la verdad es el único bien delante del cual los demás bienes parecen incompletos. Eh, Aristóteles tiene un preconcepto sobre la percepción de la vida y la percepción de los bienes. Ese preconcepto está en función de una teoría de la generación espontánea, que es lo que nosotros manifestamos como un precedente fundamental para poder entender la obra del libro número 1 de Ética Nicomaquea. Entonces, la vida es aquello sin explicación y no hay causa externa al ser que la posee. Es por sí mismo, ¿no? El sentido de no contradicción. Y de ello viene la explicación del por qué Aristóteles habla de la teoría de la generación espontánea. Pero además, otro aspecto que es muy importante para entender la felicidad como se plasma en el libro primero de Ética Nicomaquea, es entender que el hombre es un animal político. Entonces, por ejemplo, la monarquía, dice Aristóteles, la monarquía es la mejor forma de gobierno y la tiranía, como la desviación más perjudicial de la monarquía. También habla de la democracia, que en su desviación termina en la demagogia, ¿no? Y habla también de la oligarquía, de ese gobierno de pocos, ¿no? Que de alguna forma eh, estuvo también compenetrado en el hecho, y ahí coincide con Platón, en el hecho de que tiene que existir un manejo del poder, del gobierno, por parte de aquellos que sepan. Muy interesante esa su reflexión entre Aristóteles y Platón sobre el hombre como un animal político. Entonces, en el marco, en este contexto teórico que tiene Aristóteles, surge pues en la traducción original del texto de Ética Nicomaquea, la eudaimonia o eudaimonía, ¿no? Como la virtud, como hemos dicho hace un momento, eu, bien, daimon, espíritu. O sea, un espíritu bueno o un espíritu del bien, u otros lo interpretan como la eudaimonía, como
un vivir bien, un vivir en bienestar, un bienestar en conjunto, que luego plasmado en la traducción latina y luego en español, un poco un poco rompe eh, esa expresión más grande, más lato, eh, más globalizante que tiene en la esencia esta descripción de eudaimonia. O sea, como lo ha querido expresar, como ha querido manifestar Aristóteles. Por eso hay algunos filósofos que dicen, no me digas que eudaimonia es sinónimo de felicidad. No me digas porque me vuelvo loco, ¿no? Como que hay otros filósofos que dicen, es imposible encontrar en castellano un sinónimo de eudaimonia, que no sea la virtud o que no sea la felicidad, porque es más que eso, decían, ¿no? Entonces, aquí quiero hacer un paréntesis. En algún momento cuando estudiábamos el artículo 8 de la Constitución Política del Estado, vigente desde el 7 de febrero del 2009 en Bolivia, eh, estudiamos a profundidad ese artículo 8 que habla de los principios y valores. Y de pronto se habla del summa camaña, ¿no? O el summa causai, ¿no? O el ñanderecó. Entonces, quisimos entender el summa causai o el summa camaña, ¿no? Y algunos que hacían un análisis sobre la cosmovisión andina me decían, no es vivir bien, o sea, es lo más cercano a una traducción en español o en castellano sería vivir bien, pero no es vivir bien, o sea, va más allá del vivir bien, ¿no? O sea, es una felicidad plena, es un júbilo. Entonces yo les dije, suma camaña, entonces un júbilo. Sí, debería ser júbilo, felicidad total, plena, porque vivimos todos bien, ¿no? El vivir bien. Entonces, ahí vino una discusión pues fuerte sobre el vivir bien, que no es como se puede manifestar o expresar en castellano, vivir bien, sino que va más allá, que va incluso al ámbito de la espiritualidad, ¿no? Entonces, cesando ese paréntesis, entiendo que esa misma discusión existe a nivel de los que interpretan los alcances de lo que hace, de lo que hizo y de lo que hace en la obra Aristóteles cuando habla de eudaimonia, ¿no? Que para algunos es felicidad. Yo en el texto que tengo en este momento en manos, y que es del que estamos sacando todos estos conceptos y analizando a Aristóteles, es el de Ética Nicómaco de la Alianza Editorial, ¿no? Que tiene unos comentarios muy fuertes con la traducción de José Luis Calvo Martínez, pero que para otros, para este Calvo Martínez, digamos, eudaimonia es sinónimo de felicidad, aunque para otros, vuelvo a reiterar, y esto es para ustedes también, sea más que ello, ¿no? Pero bueno, a lo largo de la descripción del libro 1 y siguientes, hasta el libro 10, pues vamos a tratar de entender como felicidad, pero no solo felicidad, o sea, quiero que me entiendan ustedes también, o sea, es más allá de la felicidad, o sea, es una felicidad total. Aquí Aristóteles habla de felicidad racional, etcétera, etcétera, pero no, aquí hablamos de una felicidad que va más allá de la felicidad como palabra en sí misma, ¿ya? Entonces, ya vamos a ir entendiendo poco a poquito esto de la eudaimonia, pero que a partir de este libro 1 hablamos de la virtud. Entonces, Aristóteles comienza así, el libro 1, así con este texto comienza. Dice, parece que todo arte y toda investigación, e igualmente toda actividad y elección, tienden a un determinado bien. De ahí que algunos hayan manifestado con razón que el bien es aquello a lo que todas las cosas aspiran, ¿no?
el bien. O sea, es aquello a lo que todas las cosas aspiran. Ahora, ¿qué es este bien? ¿No? Entonces, el bien, y ahí viene ya a lo largo del texto del primer libro, ¿no? Es precisamente la eudaimonia, ¿no? La eudaimonia. Y, pero ¿en qué consiste? ¿No? Para entender la eudaimonia. Entonces aquí se acude a la división de las formas de vida, ¿no? Y Aristóteles hace una división de las formas de vida, hablando de una forma de vida que es la del placer, hay otra, la del honor, y la de la contemplación, ¿no? Entonces, comienza explicando la del placer, la que es generalmente una forma de vida muy común a la mayor parte de los hombres, ¿m? Y ahí hace referencia a Sardanápalo, que ha sido un rey de Siria, que, bueno, se daba algunas licencias, era así como ustedes han debido escuchar hablar de Luis XVI, que tenía y se daba sus licencias allí en la fase previa a la Revolución Francesa, o en Roma cuando se hablaba de Nerón, ¿no? Que igual se daba sus licencias, ¿no? Entonces, mucho hablan de este Sardanápalo, que es un rey que tiene particularidades en cuanto a que para él definitivamente buscaba la razón de su reinado, estaba en complacer en todo a sus súbditos, ¿no? Entonces, en todo lo que sea placeres inmediatos, ¿no? En su biografía van a ver ustedes que buscaba, cuando conquistaba ciertos pueblos, ciertas ciudades, lo primero que buscaba era que sus soldados estén satisfechos. Entonces, la primera forma de satisfacer que tenía para sus soldados era la comida, la alimentación. O sea, todo que sea alimento era el que llegaba y era el que podía poseer ese alimento. Inmediatamente la riqueza, o sea, digamos el oro, las joyas, ¿no? La riqueza material, y en tercero estaba el tema de los placeres sexuales, ¿no? Entonces, pero Sardanápalo hacía referencia a ello, incluso en unas instrucciones, en unas cartas que hizo en algún momento. Pero bueno, eh, para él, o sea, es eso, ¿no? Y para la mayoría de la gente, busca primero, como una forma de vida, satisfacer esos placeres. Para otros, otra forma de vida es el honor, o sea, viven para el reconocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque viven en sociedad, entonces buscan un reconocimiento, ¿no? O buscan o tener cierto tipo de autoridad, pero que sean respetados, o buscan un triunfo, o buscan ganar una batalla para ser reconocidos, y ese reconocimiento no sea en el momento, no sea momentáneo, sino ellos logren ser la imagen de héroes, de conquistadores, que se vaya repitiendo generación tras generación. O sea, va más allá de lo que es ese momento de vida, ¿no? Entonces, buscan lo que hoy nosotros denominamos en esta época, buscan trascender, ¿no? En esa época decían, o sea, no, o sea, queremos ser seres de honor. Entonces, esta es otra forma de encontrar el bien, ¿no? Por eso, si no hay un bien final y alcanzable, entonces es irracional, ¿no? La naturaleza del hombre, que busca, por naturaleza, busca un bien, cualquiera de estos bienes, ¿no? Hemos hablado del placer o de los placeres, el bien del honor, pero también existe el de la contemplación, ¿no? Entonces, eh, el de la contemplación hace referencia a ver
a través de la racionalidad, a través de el conocimiento, a través de la sabiduría, ver formas de la naturaleza que no se ven de manera común por los otros hombres. O sea, esta forma de vida de la contemplación está eh, establecida para los sabios, para aquellos que tienen más acercamiento a los dioses, ¿no? Y de hecho, cuando se habla de una forma de vida de la contemplación la asimilan a una vida cercana a la vida de los dioses, porque la sabiduría reflejaba la posibilidad de entender más allá de lo que el común de los hombres entendía. El común de los hombres tiene una forma de vida ligada al placer, pero otros que están en el intermedio estaban con una forma de vida que está más ligada al honor y a dejar huella en la historia, ¿no? Y a trascender. ¿Mm? Pero hay otros que tienen una forma de vida de la contemplación que es la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia. Y además está el arte que es el espejo de la naturaleza. Y por tanto, como la naturaleza es construida por los dioses, el que desarrolla un arte, pues está cercano a los dioses. Por eso es que esta forma de vida de la contemplación más es una forma de vida de los dioses que de los hombres, ¿no? Por ello también, tal vez de una forma un poco más eh, un poco ególatra, ¿no? Algunos filósofos se sentían precisamente diferentes a los hombres comunes, ¿no? Y tal vez por una soberbia intelectual se asemejaban mucho más a los dioses, porque para ellos su forma de vida no era la del placer ni la del honor. Su forma de vida estaba en función de la contemplación. Eh, entonces, vemos que aquí surge otro parámetro conceptual que maneja Aristóteles, que es el soion politikon, ¿no? El animal político, en griego antiguo. Entonces, el ser humano se relaciona social, colectiva y políticamente con sus semejantes. Y no puede existir un hombre solo. No existe el hombre solo. El hombre existe en tanto y en cuanto tiene una vinculación con la sociedad, con la colectividad. Y la forma en que se relaciona con la colectividad, con la forma en que se relaciona con sus semejantes, es de forma política. Toma decisiones día a día, decisiones políticas. Y ahí surge otro concepto, lo dianoético. Y lo dianoético en griego pues significa el intelectual. Entonces, uno trata de formarse desde la visión, desde el relacionamiento que tiene con otra persona. Y ese relacionamiento es político. Entonces ahí surge una concepción de relacionamiento permanente de alguien que puede convencer y de alguien que puede interpretar esa realidad política, y él es un intelectual, un diano ético, ¿no? Ahora, eh, toda actividad humana, toda acción, estaban orientadas hacia un fin. ¿Mm? Siempre. Por eso decíamos hace un momento, si no hay un bien final y alcanzable, entonces es irracional la naturaleza del hombre, que busca por naturaleza un bien, ¿no? Ya hemos hablado de la felicidad y hemos hablado de eudaimonia.
¿no? Entonces, eh, esta persecución, esta búsqueda del bien puede realizarse a través de, por ejemplo, el fin de la medicina, ¿no? El fin de la medicina será la salud. El fin de la construcción de un navío de guerra será pues la victoria, ¿no? El fin del derecho será la justicia. Entonces, cada acción, cada actividad humana va a tener un fin, ¿no? Están orientadas hacia el bien, ¿m? Hacia el bien. O sea, el bien entendido como ese bien grande, magnánimo, supremo, ¿no? Ese bien, que es precisamente lo que refleja la eudaimonia, ¿no? O eudaimonia. Ahora, eh, la política rige las ciudades y decide qué debe hacerse y qué se debe evitar. Y aquí es donde la política ayuda a entender las cualidades que pueden ser cualidades que sean atractivas, o sea, que puedan atraer en mayor medida a una determinada colectividad o sociedad, o que puedan generar una repulsión, ¿no? Entonces, eh, aquí, a causa de que la política está en todas las ciencias, que es la visión aristotélica, el fin de esta significará el fin de las demás. O sea, si el fin es el bien, entiéndame por fin el bien, no porque algo termina, sino porque, digamos, es una visión teleológica, lo teleológico. Estoy hablando de lo teleológico, no de cortar o terminar algo, ¿no? Cuando hablamos de fin, estamos hablando de una visión teleológica, ¿ya? Lo teleológico, es decir, el por qué o el para qué quiero eso, ¿no? Entonces, ese es mi fin, ¿no? Entonces, en el ámbito de la política, o sea, si como la política está en todas las ciencias, ¿no? Entonces, lo teleológico de la política, el fin de esta, significa pues que el fin también de las demás, o sea, las otras también tienen ese fin, ¿no? Ese bien, ¿m? El bien, entendido en la visión de eudamonía, ¿no? Eudaimonía. Entonces, la política se construye como un bien moral para los ciudadanos, para todos los ciudadanos. ¿Mm? Es un bien moral. Ese es su fin, esa es su finalidad, el bien moral, ¿no? Entonces, ese bien moral para todos los ciudadanos es lo que conocemos como ética pública. Ese bien moral, ¿no? Que es la política, es una parte de lo que para nosotros significa la eudaimonía, ¿no? La ética pública, para alcanzar esa eudaimonía, esa felicidad para algunos autores. Y el bien particular, no el bien moral, sino el bien particular, es decir, para un individuo, ¿no? Es que ahí, si hay un bien particular, es que estamos hablando de una ética privada. Pero el bienestar de los ciudadanos, lógicamente, con una ética privada no tiene sentido. O sea, yo puedo decirme, no puedo engañarme a mí mismo y decir, soy bueno, estando ahí en las cuatro paredes de mi cuarto, o soy justo, o soy inteligente, ¿no? Porque me estaría engañando. ¿Mm? Eso en mi fuero interno, pues algo saldrá, ¿no? El tema es que el bienestar de todos los ciudadanos, para el bienestar de todos los ciudadanos, para esa eudaimonía, ¿m? Para alcanzar ese bien, para alcanzar la eudaimonía,
es preferible el bienestar de todos los ciudadanos a el bienestar de un solo hombre. Estamos hablando de todos versus un solo hombre. O sea, la eudaimonía la alcanzamos cuando hablamos de todos, no cuando hablamos de uno. Entonces, aquí hago un paréntesis, que siempre es interesante hacer algunas comparaciones. Cuando discutimos, por ejemplo, el artículo 8 de la Constitución Política del Estado en actual vigencia en Bolivia, vemos el summa camaña, el vivir bien. Pero de pronto uno dice, pero eso es vivir bien. Vivir bien, uno puede vivir bien. Claro, uno puede vivir bien. Pero si el del frente o el del lado no está viviendo bien, entonces yo no vivo bien. Entonces ahí es cuando entendemos lo que significa el summa camaña, que va más allá de el estar bien. Es el vivir bien implica vivir bien entre todos. O sea, el bienestar de todos versus un bienestar individual, como decía Aristóteles acá en esta obra, y lo que nosotros entendemos en la formación de la cosmovisión andina, ¿no? Que es muy interesante, les comentaré. Cierro paréntesis. La política debe ejercerse por hombres que tengan experiencia, ¿no? Que tengan experiencia y conocimiento para ejercerla, porque los jóvenes se dejan llevar por las pasiones que están dentro la primera forma de vida, que es la forma de vida de los placeres. No olviden ustedes, alumnos, que esas tres formas de vida, Aristóteles las repite permanentemente en sus obras, ¿no? La de los placeres, la del honor y la contemplativa. No lo olviden, que es fundamental para entender a Aristóteles. Entonces, para él, la política, entonces, viendo desde la perspectiva del bienestar colectivo, tiene que ser ejercida con alguien que tenga experiencia y conocimiento. Experiencia y conocimiento para que pueda ejercerla. Ahí los jóvenes tienen una desventaja. Platón, cuando habló de la educación, para él era fundamental la educación, para Platón, y Platón establecía que debía existir una educación en dos fases en una sociedad griega, ¿no? Una primera que es el nivel básico, donde se educa desde los 7 hasta los 19 años en dos materias, la gimnasia para fortalecer el cuerpo y la música para fortalecer el espíritu, y los que lograban terminar esa primera fase básica podían pasar a una segunda fase, y en esa segunda fase o educación secundaria, entonces ahí Platón señalaba que solo los que lograban vencer la primera podían pasar a la segunda. ¿Por qué? Porque aquellos que logren una posibilidad de tener ciertas bases de conocimiento, pues tienen la posibilidad de aprender filosofía, lógica, matemáticas y astronomía. Las cuatro materias que hacen a la educación secundaria y que abarcaba de los 19 a los 35 años. Entonces, quien terminaba la primera fase y no tenía condiciones para ir a la segunda de educación secundaria, entonces sí tenía posibilidades de por lo menos ser un soldado, por lo menos ser una persona que defienda con la fuerza, porque había pasado gimnasia, ¿no? Con la fuerza defender a su ciudad. Pero si tenía cualidades para poder aprender un poco más, entonces se iba a la segunda, a la educación secundaria, y una vez que termina los 35 años, recién esa persona estaba formada, estaba preparada para poder incluso dirigir una sociedad, hacer política y lograr la eudaimonía. Eudaimonía, como dice, o sea, esta es la descripción de Platón, pero la eudaimonía como manifestaba Aristóteles. El fin, es decir, el aspecto teleológico,
que debe perseguir la política y todos los hombres es la eudaimonía. Para algunos traductores, vuelvo a reiterar, eudaimonía es la felicidad o bienestar, ¿no? O hablan también del vivir bien, ¿no? Para otros, claro que es el vivir bien o el obrar bien, o en su traducción griega, bien, daimon, espíritu, o sea, tener un espíritu de bien, ¿entienden? Esa parte es la que quiero que se entienda y que a lo largo de este texto se va a hablar de felicidad, pero que no deja de lado la otra traducción de vivir bien o de obrar bien o de tener un espíritu bueno. Ahora, hablemos nomás de la eudaimonía como la felicidad. La felicidad es difícil, pues, decimos, determinar, o sea, en qué momento uno puede alcanzar la felicidad. Cuando uno llega a tener felicidad, ¿no? Por ejemplo, la felicidad de ustedes como postulantes a derecho será vencer el examen de ingreso, ¿no? Ah, entonces para ustedes su felicidad será esa. ¿Ah? Para mí no es. O sea, yo no me voy a sentir feliz. O sea, yo sentiré, digamos, satisfacción de ver de que todos ustedes sean estudiantes de derecho y después de 5 años puedan ser abogados y después de que hagan 5 especialidades, 2 maestrías y 5 diplomados, en mi caso, podremos ser colegas, ¿no? Ahí recién podríamos ser colegas. Pero mientras tanto, vamos a sentir la satisfacción, ¿no? De tenerlos como estudiantes de derecho. Entonces, para ustedes será, pues, la felicidad el haber aprobado el examen de ingreso. Para un pobre, su felicidad será ser rico. ¿Mm? La felicidad de un rico, por ahí su felicidad, o sea, es rico, pero no es feliz. Pero su felicidad será tener un reconocimiento, trascender, ¿no? Tener honor. Esa será su felicidad. Por eso hay muchos ricos que quieren ser presidentes, ¿no? Otros lo han conseguido, como el Donald Trump. Es multimillonario, ¿no? Pero pues, ha conseguido, para él es esa su felicidad, ¿no? Trascender. Acá en Bolivia tenemos también algunos que quieren ser, que quieren alcanzar esa su felicidad, pero no lo logran. Eh, la felicidad de un enfermo será tener salud, ¿no? La felicidad de un ignorante será, pues, la inteligencia, ¿no? Entonces, depende desde qué perspectiva, posición nos encontremos para poder definir la felicidad. Ese bien, que es la felicidad, lo vemos como un bien, ¿no? Puede decirse de muchas formas. De hecho, podríamos clasificarlo con algunas de las categorías del ser, ¿no? Como una cualidad, la virtud. ¿Ah? Como cantidad, el justo medio o lo moderado, que es lo que vamos a hablar en el libro 3, ¿no? El justo medio o lo moderado. La relación, lo útil, ¿no? El tiempo, la oportunidad adecuada. El lugar, que sería el sitio correcto, ¿no? Entonces, en función de estas categorías, estas variables, nosotros podríamos identificar hasta dónde llega el bien o la felicidad, dependiendo de en qué posición nos encontramos en función de una de estas categorías. Aristóteles luego se pregunta, ¿no? ¿Cuál es el bien supremo entre los que pueden realizarse, ¿no? ¿Cuál es ese bien supremo? Ya hemos visto los bienes hace un momento en función de en qué cualidad nos encontramos, en qué posición, en qué tiempo. Entonces, expone todo lo que se pueda discutir sobre la eudaimonía, ¿no? Ahí es donde hace pues una relación muy amplia de lo que podríamos entender por felicidad, ¿no? Entonces, por un lado, es un bien supremo ubicado en la cima de los bienes deseados, ¿no? De todos los bienes deseados hay un bien supremo y ese bien supremo lo plasma como la felicidad. Pero por otro, que perdura en el tiempo,
no es una experiencia fugaz, ¿no? El bien buscado es un bien practicable, ¿no? Eh, por ejemplo, Aristóteles habla de la virtud a partir de las partes del alma, ¿no? Entonces, la virtud está en la parte racional del alma. ¿Mm? Y también en la parte no racional que obedece a la racional. Por ejemplo, las virtudes, ahí vamos a ver después en el segundo libro, las virtudes se dividen en dos grandes tipos, ¿no? A partir de su fuente, las intelectuales y las morales. Pero como las más conocidas al hombre son las virtudes morales, esta se estudia más antes que las intelectuales, ¿no? Y por lo tanto, las morales son como un bien practicable, ¿no? El bien buscado. Entonces, hay en la eudaimonia una naturaleza formal que está en relación a lo perfecto y autosuficiente, no por placer, honor o riqueza, ¿no? No, no, no. O sea, está en función a una perfección. Y hay otra que es material, ¿no? O sea, el ergon, ¿no? De un ser. O sea, el para qué fue hecho, ¿no? Entonces se conoce su esencia. O sea, esa es la naturaleza formal de lo perfecto y la naturaleza material de la esencia, ¿no? De la esencia, del ergon de un ser, o del ser en cuanto ser, como dice la ontología, ¿no? La ontología estudia el ser en cuanto ser, ¿no? Al ergon de un ser, a la esencia, a lo material, ¿no? Entonces, en la eudaimonía hay esas dos manifestaciones, ¿no? Lo formal y lo material. Ahora, la vida más propia de un hombre es aquella que corresponde a la mejor parte de su alma. Es el alma racional, ¿ya? Lo que hace un momento hablábamos, ¿no? La virtud está en la parte racional del alma, ¿no? El alma racional, ¿no? Entonces, el elemento fundamental de la teoría aristotélica en esta obra es la virtud, ¿no? Esa virtud o arete, ¿ya? La virtud o arete, ¿no? Que es como, esa virtud es como, a ver, tocar la cítara, ¿no? Que es propio de un citarista, es decir, eso está en su ergon, en su razón de ser, ¿no? Pero si lo haces bien, o sea, el citarista sabe tocar, es como en nosotros, en nuestra época, porque este ejemplo lo hace Aristóteles de la cítara, pero nosotros en nuestra época la guitarra, ¿no? Hay gente que toca la guitarra y escuchamos cómo toca la guitarra. Y eso hace a su esencia. Ha aprendido y le gusta la guitarra, le gusta guitarrear, ¿no? Pero si este guitarrista es muy buen guitarrista, ¿no? Porque le gusta, pero no solo le gusta, sino lo hace con excelencia, entonces ahí surge el arete. Es que si lo hace con excelencia, es que ahí se plasma la virtud, ¿ya? Entonces, da un paso más. O sea, no es solamente ergon, no es solamente el ser en cuanto ser, no es solamente aquello que lo tengo como algo mío, como mi razón de ser, sino va más allá. Ahí surge la virtud. Por eso decimos, ese individuo, haciendo lo que hace, es virtuoso. Es virtuoso como abogado, es virtuoso como guitarrista, es virtuoso como pianista. ¿Por qué? Porque no solo toca el piano, sino lo hace, transforma lo que sabe, ese es su ergon, transforma su ergon y llega a otro nivel, que es la excelencia. Y cuando llega al nivel de la excelencia, entonces estamos hablando que ha logrado la virtud, ha alcanzado la virtud. ¿Mm? Entonces, eudaimonía no solo es vida racional, ¿ah? Sino es una vida humanamente lograda con la excelencia.
¿Se dan cuenta que va más allá de lo que es simplemente felicidad? ¿No? La eudaimonia no solo es vida racional, que está bien, que es el ergon, sino una vida humanamente lograda con la excelencia, o sea, ya ha llegado y ha alcanzado la virtud. Y la excelencia introduce una distinción cualitativa en cualquier actividad. Nos diferenciamos, con la excelencia nos diferenciamos en cualquier actividad, porque ahí logramos alcanzamos la virtud. Con la excelencia logramos ser virtuosos. Ojo, en alguna, o sea, la virtud como arete, ¿no? La virtuosidad tiene una diferencia con la virtud que vamos a ver en otro momento, ¿ya? Pero quiero hablar en este momento de la diferencia entre el ser material, el ergo, ¿no? Y la virtud, que es, que tiene como base, como estructura la excelencia. Por eso se dice que alguien es virtuoso cuando existe una cualidad adicional a su ergo, que es el arete, ¿no? Esa cualidad adicional al ergo, que es el arete, o sea, le da esa calidad de virtuoso, ¿no? Es propio de un citarista tocar la cítara y del buen citarista tocarla bien. Es lo que señala textualmente Aristóteles. La eudaimonía no se concibe solo a partir del ejercicio de la racionalidad, sino que requiere el pleno y excelente, no olviden eso, jóvenes, la excelencia en el ejercicio de dicha racionalidad. ¿Mm? Ahora, en el libro 10, de la misma obra de Ética Nicomaquea, ¿no? Aristóteles señala que la eudaimonía perfecta se da en la vida teorética, ¿no? La vida teorética es como resultado de esa forma de vida contemplativa, ¿ya? Entonces, Aristóteles es muy egocentrista por ese lado, ¿no? Porque habla de los filósofos o de la sabiduría, del que busca la sabiduría, ¿no? Entonces, en esa vida teorética, el sabio es el hombre más feliz. Eso es lo que dice Aristóteles. O sea, manifiesta un egocentrismo muy, muy propio de los griegos. ¿Ah? En la Facultad de Derecho también hay algunos docentes que en exceso manifiestan esta felicidad. Entonces hay dos ideales de vida, ¿ah? La vida teorética y la vida activa. Entonces, el prónesis, que es vida feliz, pero de manera secundaria, ¿no? Es esa vida activa. Es decir, que es una vida feliz, pero que no ha llegado a la vida teorética, ¿no? De la sabiduría. Aquí hago un paréntesis con Hardy, que es uno de los que discute mucho como en el análisis de la lectura de Ética Nicómaco, ¿no? Porque él critica un poquito algunas partes para entender mejor a la eudaimonía, ¿no? Señala que Aristóteles oscila entre una concepción de la eudaimonía como un fin dominante y no como, o sea, uno como fin dominante y uno como fin inclusivo. Es decir, la eudaimonía como que es la máxima expresión de todas las virtudes, ¿no? Y que al mismo tiempo incluye a todas dentro de ella. ¿Mm? Eh, la felicidad solo es alcanzable por medio de la virtud. Si decimos que ¿qué es la fortuna? Entonces nos estaríamos refiriendo a los bienes externos, pero es con los bienes del alma con los que conseguimos la felicidad. ¿Mm? La tristeza o felicidad de los vivos, sobre todo de sus descendientes, ¿no? No afecta en nada a los muertos. Y hablamos un poquito del análisis de la forma de trascender, ¿no? En una forma de vida. O sea, no obstante,
decimos, la felicidad o infortunio de los amigos pueda afectar a los muertos solo en un grado ínfimo, porque podríamos afectar el honor o la memoria, ¿no? Pero estos últimos, o sea, los muertos, no pueden hacer nada para que sus amigos sean más o menos felices, ¿no? Entonces, ahí hay dos formas de elogiar a un hombre, ¿no? O las facultades que éste tiene. Se elogia por una parte porque hay cierta naturaleza que hace ser elogiable algo, y por otro se elogia a algo por relación a una cosa, ¿no? Entonces, la felicidad es digna de elogio porque todos los seres divinos son felices. Aquí volvemos a manifestar la vida, la forma de vida contemplativa, cuando los que son sabios, los que son inteligentes o los que tienen mayores posibilidades de conocer, pueden ser felices. Y naturalmente, los dioses, por el hecho de ser dioses, que está en su ergo, ¿no? Son felices. La felicidad tiene que ver más con el alma que con el cuerpo. Es otra de las afirmaciones contundentes que nos brinda Ética Nicómaco. Las partes del alma son la parte vegetativa, la parte sensitiva y la parte intelectiva, ¿no? La parte vegetativa, una parte del alma, tiene que ver con la nutrición y el crecimiento. O sea, esta parte del alma en específico no está dotada de razón, ¿no? Y basta comer, basta tomar agua, dice, para que pueda uno satisfacer esa parte vegetativa. La parte sensitiva, una parte del alma también, la cual se deja llevar por los deseos y los placeres, ¿no? Está desprovista de razón, pero puede entrar en ella en el sentido en el que el deseo y el apetito algunas veces escuchan a la razón. A veces el corazón tiene razones que la razón no entiende, decimos nosotros hoy, y eso es fruto de un poema romántico de la década de los 30, ¿no? Pero la parte intelectiva, ahí es una parte del alma que escucha la razón para obrar correctamente, ¿no? Obviamente esta parte es racional, ¿no? Entonces la virtud se divide en virtudes éticas y en virtudes dianoéticas. Las éticas, donde está la moderación y la generosidad, y las virtudes dianoéticas, las dianoéticas, donde está la sabiduría, donde está la inteligencia y donde está la prudencia, ¿no? Donde está la prudencia. Bien, con esto hemos terminado este libro número 1 sobre la felicidad y nos vemos en la tercera clase con el libro número 2 sobre la naturaleza de la virtud ética. Hasta la siguiente clase, queridos alumnos. Hasta la siguiente clase.